buenos días. Estas son las claves de la mañana. México adelantará revisión del TMEC por presión bancaria. El Fondo de Pensiones de Noruega excluye a Pemex por corrupción. El INE y OXXO firman convenio para fomentar el voto en 2025. Proponen impuesto del 5% a remesas en Estados Unidos. Redactarán nuevo artículo 57 en la Ley de Telecomunicaciones. Madres buscadoras toman la CNDH y exigen diálogo público. Inicia en Oaxaca el voto anticipado para elección judicial. Asesinan a ex candidato del PRD en Santa María y Palpa. El PRI propone castigar con cárcel los pinchazos en la Ciudad de México. Doring pide a la gobernadora de Baja California separarse del cargo. Urgen a invertir 5% del PIB en infraestructura. Y además, la visión global, el radar empresarial, los mercados, más noticias y aún mucho más. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. El gobierno de México adelantará la revisión del TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, para el segundo semestre de 2025, según informó el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon, esto durante un foro con empresarios en Washington. La medida busca ofrecer certidumbre ante la inquietud del sector bancario por la reforma al Poder Judicial y el contexto electoral de Estados Unidos. La decisión responde a los señalamientos hechos durante la reciente convención bancaria, donde representantes del sector financiero advirtieron que la incertidumbre jurídica y comercial complica la llegada de inversiones estimadas en hasta $300 mil millones. Ebrard subrayó la necesidad de enviar señales claras al sector privado, mientras el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Román, recalcó que sin un poder judicial independiente no puede haber Estado de Derecho. Paralelo, la Administración Federal revisa el papel de China en la región, mientras el canciller Juan Ramón de la Fuente participa en una cumbre de la CELAC en Beijing. Además, Ebrard impulsa una negociación con interlocutores cercanos a la administración pasada estadounidense como Jason Greer y Scott Bissett, con el objetivo de asegurar condiciones favorables para México en la próxima etapa del tratado. Oiga, y hablando de tensiones internacionales, pues le platico que el Fondo Global de Pensiones del gobierno de Noruega excluyó a Petróleos Mexicanos, a Pemex, de su portafolio de inversiones por señalamientos de corrupción, de acuerdo con la información dada a conocer por la empresa estatal este lunes. La decisión, tomada por el Consejo de Ética del fondo y gestionada por Norges Bank, se basó en denuncias ocurridas entre 2004 y 2023 y en la falta de efectividad comprobada de las medidas anticorrupción implementadas por Pemex. La inversión del fondo noruego se redujo progresivamente desde $600 millones en 2014 hasta 40 millones al cierre de 2024, cuando se vendieron las últimas participaciones. Aunque Pemex asegura contar con mecanismos de control como evaluaciones de riesgo, línea anónima de denuncias y colaboración con autoridades, el fondo concluyó que no existen pruebas suficientes de su aplicación efectiva. La petrolera mexicana reiteró su compromiso con la transparencia y afirmó que trabaja con las secretarías de Energía y de Hacienda en una estrategia financiera integral para mejorar su posición operativa. Ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Uruguay, el expresidente Pepe Mujica falleció a los 89 años a causa de un cáncer de esófago con metástasis hepática. Así lo confirmó su médica personal. La noticia fue anunciada por el presidente Yamandu Orsi, quien destacó su legado como referente político y figura clave del Frente Amplio. Exguerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Mujica pasó 13 años preso durante la dictadura y tras su liberación en 1985, fundó el Movimiento de Participación Popular. Fue diputado, senador, ministro y presidente de 2010 a 2015. Conocido por su austeridad, su discurso anticonsumista y su estilo directo en foros internacionales como la ONU. Durante su mandato, legalizó la marihuana y recibió a presos de Guantánamo. Su popularidad trascendió fronteras y fue retratado en un documental de Emir Kusturica. En 2024, pese al cáncer, hizo campaña a favor de Orsi. Hasta el final, se mantuvo activo en la política y en su vida rural junto a su esposa Lucía Topolansky. En Medio Oriente,
Al menos 8 personas, incluidas 4 integrantes de una misma familia, murieron este martes por ataques aéreos israelíes en el norte y sur de la Franja de Gaza. Uno de los bombardeos impactó una tienda de campaña con desplazados en Al-Mawasi, Yan Yunis. Otro ataque en Jabalia alcanzó una vivienda. Según autoridades gazatíes, el saldo total desde octubre de 2023 asciende a 52.908 muertos y 119.721 heridos. En el Vaticano, en su primer encuentro con la prensa, el Papa León agradeció el trabajo periodístico y pidió la liberación de periodistas encarcelados por decir la verdad. Reafirmó su llamado a la paz en Ucrania y Gaza y rechazó la guerra de palabras e imágenes. Zelensky lo invitó a visitar Ucrania. El Papa iniciará su pontificado el 18 de mayo y realizará su primer viaje a Turquía el día 20 con motivo del aniversario del Concilio de Nicea. También se prevé que visite México por su devoción mariana. En Guerrero, campesinos de Tilapa, municipio de Malinaltepec, bloquearon ambos sentidos de la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués para exigir solución a un conflicto agrario con San Luis Zacatlán. Demandan la entrega de 600 hectáreas prometidas, de las cuales solo se habían acordado 300 en 2024. Esto según un compromiso no cumplido por la Secretaría General de Gobierno. Solicitan una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado. Autoridades estatales acudieron al lugar para dialogar. En Nuevo León, autoridades de Protección Civil del Estado iniciaron el operativo Hidratación para repartir agua a la población debido a una ola de calor con temperaturas entre 40 y 45 grados. El operativo, encabezado por Eric Cavazos, se mantendrá mientras persista el calor extremo, especialmente en el norte y oriente del estado. Habrá puntos fijos y móviles, incluyendo estaciones del metro y hospitales. Se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 12 y las 17 horas y mantenerse hidratado. Hasta aquí la visión global del miércoles, Fernando. Excelente día. Bueno, pues sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que no solo Uruguay, sino que el mundo perdió uno de sus mejores políticos con la muerte de Pepe Mujica. Solo espero que su legado perdure en las figuras que continúan y que ese reflejo de verdadera izquierda, verdadera austeridad y verdadero progresismo sea guía de presentes y futuras generaciones. Que descanse en paz, José Pepe Mujica. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Oiga, y ahora le cuento que el Instituto Nacional Electoral, el INE y la cadena OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia, firmaron un convenio de colaboración para promover la participación ciudadana en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, cuya jornada está prevista para este próximo 1 de junio. El acuerdo busca fortalecer la cultura cívica y aumentar el involucramiento de la población en la elección de más de 2.600 cargos judiciales federales y locales en 19 entidades del país. El consejero Jorge Montaño Ventura destacó que se trata de una alianza con el sector privado para construir ciudadanía activa. El representante de OXXO, Roberto Campa Cifrián, afirmó que este esfuerzo busca reforzar la confianza en el sistema electoral. Como parte de la campaña, la cadena comercial ofrecerá un café gratuito a quienes acrediten haber votado, medida que ha implementado en procesos anteriores. La firma contó con la presencia de autoridades del INE, directivos de FEMSA y representantes de ambas instituciones. Y en más información le platico que legisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley fiscal que propone, entre otras medidas, un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero, el cual recaería en quien realice el envío. La iniciativa, respaldada por el presidente Donald Trump, impactaría a millones de migrantes que envían recursos a sus familias fuera del país. El plan también incluye exenciones fiscales para propinas, horas extra y beneficios familiares, así como recortes a programas sociales como Medicaid y SNAP. El paquete, con un costo estimado de $3.9 billones, contempla la eliminación de subsidios a energías limpias y un aumento en los impuestos a universidades con grandes dotaciones. Se espera que la propuesta avance en comisiones y sea votada antes del próximo 26 de mayo con miras a que esté lista para su eventual promulgación antes del 4 de julio. Recuerde usted que el 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos. En tanto, vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada.
con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que el precio promedio de la canasta básica alimentaria en México aumentó a 1,927.22 pesos, con una variación al alza del 1.18% de abril a mayo de 2025. Destaca que las pymes, que representan el 99.8% de los negocios del país, con 5 millones de microempresas, son el motor económico. Sin embargo, operan sin suficiente apoyo crediticio. Durante la 88ª convención bancaria, autoridades reconocieron esta deuda histórica con las pymes, pero la AMPEC exige acciones inmediatas, como créditos blandos para fortalecer la economía social, fomentar la autosuficiencia y reducir la desigualdad en lugar de excusas sobre la recaudación fiscal. Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, remarcó que la falta de apoyo bancario excluye a más de 70 millones de mexicanos, lo que frena el desarrollo y el bienestar nacional. El Día de las Madres en México, además de ser un homenaje emotivo, impulsa significativamente la economía. Según el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, sectores clave como franquicias, floricultura y restaurantes se dinamizan. Las franquicias, que generan 1 millón de empleos y aportan 5% al PIB, reportan alzas de 20 al 30% en ventas, destacando alimentos, bebidas, belleza, regalos y tecnología. La floricultura reportó ventas de 4,000 millones de pesos, con las rosas liderando y 50,000 empleos temporales. Los restaurantes lograron una derrama de 2,000 millones de pesos, con alta demanda en desayunos y comidas. Esta celebración fortalece el empleo y el tejido empresarial del país. Nissan planea recortar más de 10,000 empleos adicionales a nivel global, lo que elevaría los despidos totales a unos 20,000 equivalentes al 15% de su plantilla. La medida se enmarca en una reestructuración ante la previsión de una pérdida anual récord de hasta 5,300 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024-2025, tras el fracaso de su fusión con Honda y ante desafíos como los aranceles en Estados Unidos. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Oiga, y por otro lado le cuento que México refrendó su compromiso con la cooperación internacional, esto durante su participación en el foro China-CELAC, donde el canciller, ya le platicaba, Juan Ramón de la Fuente, destacó la necesidad de una región latinoamericana unida frente a los desafíos globales. El país respaldó un proceso de reformas que preserve el papel central de la ONU y abogó por un enfoque pragmático para combatir la pobreza, la desigualdad y los avances tecnológicos como la inteligencia artificial. A ver, si entendí bien, señor Juan Ramón de la Fuente, propone un enfoque pragmático para combatir la pobreza, bien, la desigualdad, bien, y regular los avances como la inteligencia artificial, ¿de veras? Bueno. Durante el encuentro, el presidente de China, Xi Jinping, presentó un plan de acción con 5 ejes estratégicos para fortalecer la autonomía regional de América Latina y el Caribe e informó sobre la puesta en marcha de al menos 100 proyectos y una línea de crédito de más de 900 millones de dólares. ¿A qué tasa? México reiteró su interés de consolidar la cooperación multilateral para afrontar retos comunes con equidad y diálogo. Sí, claro, porque China, por muy buena gente, quiere fortalecer la autonomía regional de América Latina, ¿verdad? Claro. Y si esto es en el mundo, pues en el Senado de la República, Morena anunció que reescribirá el artículo 57 de la reforma en telecomunicaciones con el objetivo de armonizarlo con el TEMEC, así ahora sí, y con los artículos constitucionales sobre libertad de expresión y competencia económica. La decisión se dio a conocer tras un segundo conversatorio en el que se debatió la posibilidad de que el Estado se autoasigne concesiones del espectro radioeléctrico con fines comerciales. Autoridades de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones afirmaron que la iniciativa no busca sustituir al sector privado, sino complementarlo, promoviendo un uso más eficiente e inclusivo del espectro, sí, así como hicieron con el Canal 11 o el 14. ¿No? La propuesta contempla incentivos para llevar la conectividad a zonas marginadas y facilitar el acceso a pequeños operadores, universidades e investigadores. El senador Javier Corral, moderador del foro, informó que el tema de las autoasignaciones será replanteado debido a las preocupaciones expresadas y aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum está abierta al diálogo. Se espera que este miércoles, hoy mismo, usted lo sabe, se presenten más detalles sobre los ajustes al proyecto legislativo. Les recuerdo que hoy miércoles, hay sesión de la Comisión Permanente ahí, en el Senado de la República y por supuesto, por allá estaremos. Ahora vamos a la recomendación literaria.
La recomendación literaria. Con Camila Gómez. Gracias, Fernando. Muy buenos días para ti y la audiencia. Tras la muerte del expresidente y escritor Pepe Mujica, nuestra recomendación no podía ser otra que una lectura que trasciende el papel para convertirse en una conversación directa con la historia reciente de América Latina. Palabras y sentires de Pepe Mujica. ¿Qué es lo que altea nuestras cabezas? Del autor Andrés Cencio. Se trata de una compilación de discursos y reflexiones del expresidente uruguayo, cuyas ideas marcaron a toda una generación por su sencillez, coherencia y profundo sentido humanista. Este libro recoge intervenciones públicas en las que Mujica comparte sus valores, preocupaciones y esperanzas en temas como el medio ambiente, la política, la economía y la condición humana. Es una obra que permite escuchar su pensamiento en primera persona, sin intermediarios ni filtros, ideal para quien busca comprender su legado desde su propia voz. Con excelentes críticas, palabras y sentires ofrece una lectura íntima, clara y contundente, especialmente oportuna, cuando muchos buscan honrar su trayectoria desde la reflexión y el pensamiento crítico. Otras alternativas para profundizar en su legado pueden ser Vota y Verás, reflexiones de Pepe Mujica, centrado en la participación ciudadana y el poder del voto, donde Mujica analiza fenómenos como la baja participación electoral y la necesidad de involucrarse en los procesos democráticos, y también La Revolución Tranquila, de Mauricio Rabuffetti, una biografía completa que narra la evolución de Mujica desde su activismo en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros hasta su presidencia. Un retrato humano que contextualiza sus decisiones, sus controversias y vínculo con líderes regionales como Cristina Fernández, Evo Morales u Obama. En un momento en que América Latina se encuentra en transición política, social y ética, leer a Pepe Mujica no es solo un acto de homenaje, es también una herramienta para pensar, cuestionar y actuar. Ya sea por interés personal, por formación política o por compromiso ciudadano, acercarse a su pensamiento desde estas páginas puede marcar una diferencia en la forma en que entendemos nuestra región, porque a veces las respuestas que buscamos ya fueron dichas por quienes vivieron con convicción y hablaron con el corazón. Hasta aquí mi recomendación literaria, Fernando. Excelente mitad de semana. Muy interesante, Camila, te agradezco muchísimo. Muy buenos días. Y por si todo lo anterior fuera poco, bueno, le platico que integrantes del colectivo Madres Buscadoras, encabezadas por la activista Cecilia Flores, tomaron este martes las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México en demanda de una audiencia pública y transmitida en vivo con la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra. Sí, la misma que acaba de proponer que se le cambie el nombre a la CNDH. Bueno, la propuesta busca visibilizar el reclamo de miles de familias con personas desaparecidas y denunciar presuntas acciones legales desde la CNDH en contra de las víctimas. Flores advirtió que de no obtener respuesta se bloqueará Avenida Periférico. En redes sociales ofreció disculpas a las y los trabajadores así como a la ciudadanía y subrayó que la movilización busca erradicar la crisis de desapariciones. La CNDH respondió con un comunicado donde afirmó no haberle negado el acceso y justificó el cierre de puertas alegando que el activista llegó con amenazas. Hasta el cierre de la jornada, las manifestantes permanecían dentro del edificio a la espera de una respuesta oficial. Por su parte, el INE inició en Oaxaca el proceso de voto anticipado para personas con discapacidad y cuidadoras primarias como parte de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación. Del 12 al 21 de mayo se entregarán 186 paquetes con boletas y materiales electorales, cuya recolección y conteo se realizará el 1 de junio, junto con la jornada electoral. Ahora vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 19.92 pesos a la venta y 18.84 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.73 a la venta y 21.72 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.68 pesos por litro, la premium en 25.61 y el diésel en un máximo de 26.04 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los $59.71 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 57.357.54 puntos, un alza del 1.04%. La acción ganadora fue Baskonia, con una ganancia del 8.33%, mientras que la perdedora fue Gixa, con una caída del 4.15%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente miércoles.
Excelente miércoles, Areli, muchísimas gracias. Muy buenos días. Por otra parte, le platico que Gerardo Leobardo Santos López, ex candidato del PRD a la alcaldía de Santa María Ipalpa en Oaxaca, fue asesinado este domingo durante una riña en la que habría estado involucrado un policía municipal. El PRD estatal condenó el crimen y exigió una investigación inmediata. Santos López había sido presidente municipal entre 2014 y 2016 y recientemente buscaba regresar al cargo en las elecciones del próximo 1 de junio. La Fiscalía Estatal aún no ha emitido un informe oficial. Y en la Ciudad de México le platico que la diputada Tania Larios, coordinadora del PRI en el Congreso Capitalino, presentó una iniciativa para castigar penalmente la sumisión química por pinchazo, una práctica denunciada en espacios públicos y el transporte colectivo como metro y metrobús. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, se han recibido más de 40 denuncias por este tipo de agresiones, aunque hasta ahora no se han iniciado procesos judiciales. La propuesta plantea modificar el Código Penal local para incluir sanciones de 6 meses a 5 años de prisión a quien use agujas o jeringas para drogar o debilitar a alguna persona con fines como robo o abuso sexual. Además, busca establecer mecanismos de prevención, atención a víctimas y fortalecimiento institucional para combatir esta forma de violencia. Actualmente, la iniciativa está en etapa de análisis y no se ha confirmado el respaldo de otras bancadas ni una fecha específica para su discusión en el Pleno. El revolucionario institucional urgió a una respuesta legislativa ante el aumento de estos casos y la necesidad de proteger la integridad de las personas en situación de vulnerabilidad. Y en tanto, vamos a un dato. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El 14 de mayo de 1796, el médico británico Edward Jenner aplicó por primera vez una vacuna contra la viruela al inocular a un niño con material de viruela bovina, cowpox, con el fin de generar inmunidad contra la viruela humana. Este procedimiento, pionero en su tipo, marcó el inicio de la vacunación moderna y representó un punto de inflexión en la historia de la salud pública. La viruela, una enfermedad altamente contagiosa y letal, causó millones de muertes hasta su erradicación en 1980, gracias a campañas de inmunización masiva impulsadas por la Organización Mundial de la Salud. Aunque antes existía la práctica de la variolización, el método de Jenner demostró mayor eficacia y menor riesgo. El término vacuna proviene del latín vaca, en referencia al virus utilizado. El descubrimiento de Jenner tuvo impacto global, influyendo en políticas sanitarias y campañas de vacunación en países como México a lo largo de los siglos XIX y XX. Actualmente, la vacunación sigue siendo una herramienta esencial en la prevención de enfermedades transmisibles como el sarampión, la polio o la COVID-19. Hasta aquí el dato del día. Fernando, excelente miércoles. Y por otra parte, le platico que el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Dorin Casar, pidió la separación temporal del cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, mientras esclarece la cancelación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos. Desde el recinto legislativo de San Lázaro, el diputado advirtió que esta situación podría afectar la gobernabilidad y señaló posibles imputaciones por lavado de dinero, así como presuntos vínculos familiares con redes de tráfico de combustibles. Dorin cuestionó el silencio del gobierno federal y afirmó que no hay claridad sobre si existen sanciones financieras o investigaciones internacionales. También denunció un presunto encubrimiento legislativo que permitiría evitar la rendición de cuentas en delitos fiscales y el crimen organizado, mencionando operaciones irregulares de exportación de petróleo. En otro tema, el diputado acusó al oficialismo de utilizar los conversatorios en el Senado como una simulación para modificar la ley de telecomunicaciones y advirtió sobre el riesgo de que se mantengan restricciones a la libertad de expresión en artículos como el 201 del proyecto de reforma. Y cambiando de tema, le platico que Mauricio Yesireu Solomou, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, afirmó que México necesita aumentar su inversión en infraestructura al menos al 5% del Producto Interno Bruto para impulsar el desarrollo y responder a los desafíos de la globalización, siendo que actualmente el país destina menos del 2.5% del PIB a este sector. Durante la presentación del 33º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que se celebrará en noviembre de 2025, el dirigente del sector subrayó la importancia de invertir en áreas clave como el sector hídrico debido a la drástica disminución de la disponibilidad de agua por habitante.
presidente. Luis Enrique Montañez, director técnico del Congreso, destacó la necesidad de pensar en infraestructura a largo plazo. El evento reunirá expertos para discutir temas como movilidad urbana, energía y tecnología aplicada, con el objetivo de mejorar la planeación y ejecución de obras públicas. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. México se calienta a una tasa de 3.2 grados Celsius por siglo, más rápido que el promedio global de 2 grados Celsius, según Francisco Estrada Porrúa de la UNAM. Expertos advierten sobre impactos sociales y económicos y llaman a integrar la acción climática en el desarrollo nacional con enfoque en derechos. Solo el 2% de los anuncios concentra el 53% de la inversión en apps móviles. La creatividad diversa crece en non-gaming con 18% más producción que gaming. Instagram y Facebook absorben 56% del gasto publicitario en México. La inteligencia artificial y la emoción marcan nuevas tendencias efectivas. En México, las tarjetas de crédito representan el 34% de las compras en e-commerce. Las billeteras digitales crecerían al 37% para 2030, mientras el comercio digital alcanzaría 104,000 millones de dólares este año. El efectivo cayó al 35% en 2024. Avanzan también pagos A2A, BNPL y criptomonedas. El 47% de las madres emprendedoras en México son el principal sustento del hogar. El 88% usa inteligencia artificial para mejorar sus negocios y el 50% recurre a mentorías. Su liderazgo crece en el entorno digital, enfrentando retos como el cuidado infantil y compitiendo con grandes empresas. En Nuevo León proponen prohibir a los cadeneros en antros y bares para evitar prácticas discriminatorias. La iniciativa busca establecer criterios de acceso claros y objetivos y se inspira en legislaciones de Ciudad de México, Jalisco, España y Colombia. La Ciudad de México renovará las 2,785 escuelas públicas de nivel básico con el programa 1, 2, 3 por mi escuela. Se rehabilitarán 500 planteles por año con una inversión anual de 968 millones de pesos, incluyendo techos, baños, patios, mobiliario e infraestructura escolar. España incorporó por primera vez 5 mariposas en sus listas de especies protegidas, 2 de ellas en peligro de extinción. La medida impulsada por Serintia, tras 3 años de gestión, marca un avance en la conservación de insectos, aunque dejó fuera a 3 especies vulnerables. El 10% más rico del mundo ha generado 2/3 del calentamiento global desde 1990, según Nature Climate Change. Sus emisiones ligadas al consumo y a inversiones agravan sequías y olas de calor. Propuestas para agravar su riqueza siguen sin avances concretos. Un estudio en más de 3,000 adolescentes reveló que la obesidad abdominal se asocia con un crecimiento anormal del hipocampo y la amígdala, lo que podría afectar la memoria y el control emocional. También influyen las desigualdades sociales en el desarrollo cerebral. La OMS informa un aumento global en el número de enfermeras, pasando de 27.9 millones en 2018 a 29.8 millones en 2023, aunque persisten desigualdades en su distribución. El 78% se concentra en países con solo el 49% de la población. La OMS recomienda mejorar la equidad, condiciones laborales y la formación en enfermería para 2030. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente miércoles, cuídese mucho, de ser así les espero aquí mañana y usted ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.